Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos. Un saludo desde el Angelópolis, desde Puebla. Pues saludos a todos ustedes, trayendo la mañanera de Palacio, la conferencia de prensa, los desmentidos que hicieron hoy sobre el hijo de AMLO, el director de Pemex, Romero. Pues siguiente pregunta, vamos a escucharla. ¿Qué les parece? Si llegamos, ¿no? Porque ¿Yo? Gracias. Dicen ahí en mi pueblo que no hay que traspasarse. ¿Quién? Entonces, Presidente. adelante. Buen día. Dos preguntas rápidamente. La primera es, en Sonora, el tema de Cananea continúa siendo desde hace años, usted lo sabe muy bien, un tema que resulta irresoluble a la fecha. Es decir, se han tomado medidas, usted ha emprendido un programa en esa región para, digamos, tratar de resolver o resolver de fondo la problemática que se genera con la presencia de una empresa muy importante como es Grupo México y que ha ocurrido en los últimos 15 años una división entre sectores de mineros. Quisiera que, por favor, nos diera una opinión al respecto de cómo se va a resolver un tema tan sensible para esa región y para el país, porque bueno, la minería es una actividad muy importante para el país. Yo espero que se va a terminar de conciliar a todos en Cananea. Ya empezamos con un plan de justicia para Cananea. Ya, por ejemplo, están cobrando los trabajadores que no fueron pensionados, ya están recibiendo sus apoyos por parte del Seguro Social, y esto fue un acuerdo entre el gobierno y la empresa. Hubieron aportaciones. Zoé Robledo puede informar sobre esto. Era una demanda pendiente, más que nada una injusticia. Ya se les está pagando a los pensionados. Se resolvió recientemente lo del reparto de utilidades, porque la minería fue una actividad que tuvo auge en los últimos tiempos, está todavía en auge, y había diferencias acerca de lo que le correspondía a los trabajadores de reparto de utilidades. Se llegó a un acuerdo. Se está avanzando para el abasto del agua en el caso de Cananea. Se está resolviendo el problema de salud, de la atención médica. Se está trabajando en el análisis del agua del río Sonora por los derrames que contaminaron esto que tiene que ver con la empresa minera del Grupo México. Pero hay todavía pendientes, y el pendiente principal es la confrontación que existe entre el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia y la empresa que dirige Germán Larrea. Yo le voy a pedir al secretario de Gobernación, porque esto nos va a ayudar mucho, que hable con los dos
es un asunto de trabajadores. Estamos atendiendo a los trabajadores y lo vamos a seguir haciendo, pero también es un asunto de representantes, pues, arriba. Sí. No hay que olvidar que se generó todo este conflicto, se agravó porque hubo un choque hace 10, 12, 15 años entre la empresa y el sindicato de Gómez Urrutia. Entonces se cruzaron denuncias. En aquel entonces tenía más fuerza la empresa que el sindicato, y esto llevó a que Gómez Urrutia se fuera a Canadá, casi como exilio, que optara por vivir allá para protegerse. Entonces regresó porque nosotros queremos la conciliación y queremos que el gobierno pues esté al servicio de todos, que no sea un gobierno de una sola parte. Y todo esto se ha venido entendiendo, pero de todas maneras quedan asuntos pendientes. Hay una demanda de un supuesto dinero, y digo supuesto no porque diga yo que es un invento, sino que pues hay que esperar a que se demuestre, ¿no? Dicen los abogados, no usan la palabra supuesto, sino presunto. Entrega de recursos de la empresa que era para los trabajadores, 5% que se reclama, está en el Poder Judicial en el caso, pero se atiza, ¿sí? Y no se logra la reconciliación porque no ha habido diálogo, y ojalá y el secretario de Gobernación, Adán, hable con el senador Napoleón, le voy a pedir eso, y con Germán Larrea, y que ya cuando hable con los dos y se busquen opciones, alternativas, que con voluntad de llegar a un acuerdo, todo en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la gente de Cananea, y también de que haya paz, tranquilidad, armonía, progreso, justicia. Entonces, le voy a decir a Adán que les invite a desayunar, unos tamales de chipilín, unos chanchamitos, chocolate, y si es rocío, ese chocolate que se creó para que no, según Carmen Aristegui, no, fue que el Sembrando Vida, ¿no? ¿Sí? Se sembraba cacao para que la empresa que fabrica chocolate Rocío tuviese materia prima, pues. Pero es muy bueno el chocolate. Presidente, Nada más ahora que hay frío, chocolate con pan. Presidente, usted ha sido muy claro en estos últimos días acerca de su propuesta de reforma eléctrica en términos de soberanía y de independencia del país. Sin embargo, hemos visto diversas manifestaciones, posturas
Una de ellas, la del embajador Ken Salazar, la semana pasada, en la que reconocía que tendría que cambiarse. 865, la factura de Oxxo, 2042. Pero eso no es solo lo importante, miren, ¿cuánto paga de distribución 7-Eleven? 6.386 y de transmisión 1.859. ¿Cuánto paga el Oxxo? 323.88 pesos. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que el Oxxo tiene un contrato tramposo donde el 5% de su electricidad la tiene con CFE y lo que paga de transmisión y distribución son 400 pesos. Y toda el 95% de su electricidad que recibe de los autoabastos a una tarifa totalmente subsidiada de menos de $1 de 90 centavos, ya no paga transmisión y distribución. El 7-Eleven ya pagó más de 12 veces más de transmisión y distribución. ¿No es esto competencia desleal? ¿Falta de competitividad? ¿Qué tiene que hacerse? Acabar con ese sistema tarifario inequitativo, ineficiente, que no fomenta realmente la competitividad. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con la iniciativa? ¿Qué plantea la iniciativa? Regular los monopolios privados, garantizando una tarifa de servicio público de electricidad. Tenemos que eliminar los subsidios regresivos que se le dan a estas empresas, que solo profundizan la desigualdad en un país profundamente desigual. Tenemos que garantizar un suministro confiable para toda la población en México, estén donde estén, y con una tarifa única para no tener diferencias regionales que hoy se tienen y se profundizan. Asimismo, como usted lo dijo. Pues ahí está, gracias al maestro Juan Galicia, nos mandó este video. Pues vamos a escuchar sobre la reforma que les Usted ayer lo comentaba en su conferencia. Sin embargo, ayer en La Paz, ahora el embajador da una vuelta a esta postura y dice que la iniciativa que usted propuso al Congreso pues promueve la energía sucia. Usted tiene una reunión al ratito con John Kerry, nos ha efectivamente manifestado su postura, pero quisiera que usted la reitera. ¿Qué es lo que usted reitera respecto a esta postura de Ken Salazar? Gracias. Yo tengo muy buena relación con el embajador y con el gobierno de Estados Unidos, y ellos saben bien cuál es nuestra postura, y se les ha informado que un grupo de personas utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y se los permitieron los gobiernos anteriores, pero ahora ya no se puede hacer eso, ya no se permite robar en México, a robar a otra parte. Entonces, saben muy bien el gobierno de Estados Unidos que no se permite la corrupción, los abusos, y que no actuamos de manera arbitraria, que lo que estamos haciendo en lo que corresponde a la industria eléctrica es buscar reparar un daño que se le causó a la nación, al pueblo de México. Y hay complicidad de empresas con autoridades, porque esto no se pudo haber hecho sin el contubernio de empresas y autoridades. El recibir energía más barata que una corporación
ya sea comercial o industrial, reciba energía más barata porque supuestamente la produce, cuando no es cierto, que sea autoabasto, pues es un fraude. Y no puede ser justo que paguen por esa maniobra tramposa menos por la luz que lo que pagan las familias mexicanas. Entonces eso en Estados Unidos, en Europa, en China, en Rusia, en cualquier lugar, pues es un fraude. Y nosotros no protegemos la corrupción, eso ya lo saben y lo entienden. Lo que pasa que pues son intereses, los defraudadores pues son bandas de delincuentes, solo que de cuello blanco, que no pierden ni su respetabilidad. Pero son reverendos ladrones y tienen muchas influencias, manejan periódicos, pero no periódicos de poco tirajes, no, tienen influencia en el New York Times, Wall Street Journal, debe ser de Londres, y salen notas país de España, en defensa de estos actos de corrupción. ¿Cuándo han visto ustedes en el New York Times, en el Wall Street Journal, en el Washington Post, donde escribe ahora Loé de Mola? ¿Cuándo han visto la gráfica? Ponla sobre energías sucias. Esta, a ver, hago un llamado respetuoso a que la pongan, si no en primera plana, que la pongan en el New York Times, en el Wall Street Journal. debe ser de Londres, país de España. Así está. Miren, ¿quiénes producen más energía sucia? Y aquí falta China para ser justos, que está arriba. Pero de Estados Unidos a México hay una diferencia de más de 10 veces. Catastrófica. Sin embargo, pues nos estamos entendiendo, hay una muy buena relación. Claro, hay intereses, de repente 2 senadores, hay un senador de origen cubano que tiene mucha influencia en Florida, que ese constantemente, ¿no?, defiende estos intereses, ¿no?, de quienes nos ven como si fuésemos colonia, y siempre están en contra. Bueno, declaró ayer, antier, pero son 2 o 3, y aunque sean 100,
Si no tienen la razón, no. Y México es libre y es soberano. Pero aquí están pruebas, hechos. No palabras. Y todo porque hacen lo que llaman lobby. Los que se dedican a los negocios jugosos, al amparo del poder, y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. Hasta en el gabinete de Borolo, a lo mejor ya en español, cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Aquí está Octavio, el director de Pemex. Platícales cómo nos iba con las empresas españolas. A ver, sí, un ejemplo. A ver, ¿cómo nos fue con Repsol? Que iban a sacar más gas de la cuenca de Burgos. O platícale de los astilleros. O de cualquier otro negocio, de una vez. Acuérdate de uno, casi, que lo puedas contar en breve. Bueno, en el caso de los astilleros, por ejemplo, de Vigo, fue un negocio. ¿Y el barco? Vigo, España, porque es, nosotros hablamos para el pueblo. Sí. O sea, sube, no bajan. Fue unos astilleros en España, en Vigo, en España, que estaban prácticamente en bancarrota, estaban cerrados, y en alguna visita que hicieron las autoridades mexicanas decidieron rescatar esos astilleros que estaban cerrados, estaban quebrados, y para ello compraron el 51% de las acciones de esos astilleros. Se le invirtió dinero mexicano de parte de Pemex, pero no alcanzaba para echar adelante la actividad de los astilleros. Entonces se les encargaron construir unos barcos para prestarle servicio a Pemex. Se les llama floteles porque son unos barcos muy grandes con capacidad para 600 personas,
para que duerman 600 personas que prestan servicio en las plataformas, sobre todo en Campeche, y se encargaron estos floteles, se construyeron. Cuando se terminaron de construir los floteles, resultó que Pemex no los requería, no los necesitaba, se les habían encargado nada más para darles el negocio, para darle viabilidad a los astilleros, y entonces se decide que había que venderlos porque no se requerían. Lo curioso del asunto es de que estos barcos, que habían costado cada uno de ellos alrededor de 80 millones de euros, pues cuando se ofrecieron en el mercado, nadie quería pagar arriba de la mitad de lo que le habían costado a Pemex. Entonces, no solo fue un tema de que se les dio dinero, se les compraron acciones, sino que se les dio un trabajo que se cobró a un sobreprecio, y al final del día la empresa siempre producía pérdidas. Pemex nunca ganó un solo centavo. No solamente fue la compra de acciones, sino una cantidad de dinero que garantizaba los trabajos que hacían los astilleros y que estaba respaldado por Pemex. Y esa negociación en esta administración, presidente, la concluimos, logramos recuperar el precio, el dinero que habíamos invertido en las acciones y lo que teníamos respaldando como garantía los trabajos de esa empresa, pero fue indudablemente un pésimo negocio para Petróleos Mexicanos. Como ese, muchísimos, caso que comentaba el presidente de Repsol, pues fue una serie de proyectos para extraer gas en la cuenca de Burgos, que eran contratos que en aquel entonces le daban todas las ventajas a la empresa Repsol, una empresa española, que al final del día perforaron miles de pozos que no tenían mayor duración, eran pozos que se perforaban, duraban produciendo muy poca cantidad durante muy pocos meses, pero el negocio no consistía en perforar para extraer gas, sino en perforar para darle utilidad a la empresa, porque ésta cobraba por la perforación de los pozos. Al final del día, pues no fue exitoso ese proyecto, y hoy día pues ya conocemos la historia. Pemex importa gas. Por cierto, que derivado de esos proyectos de producir gas en esa zona, presidente, cuando llegamos nos encontramos con un contrato que tenía Pemex con una empresa que había construido un gasoducto de Poza Rica a la refinería de Tula, y ese gasoducto pues evidentemente era para transportar gas. Cuando nosotros nos enteramos de esto, preguntamos que si cuánto gas se traía de allá, y resultó que no se traía nada de gas, y preguntamos que si desde cuándo no se traía gas, y la respuesta fue que nunca se trajo gas. A estas alturas habían transcurrido 5 años de que se había construido el gasoducto. Era un pago que se hacía del orden de 4.2 millones de dólares, alrededor de 100 millones de pesos mensuales, que se pagaron durante 5 años por no transportar absolutamente nada. Y esto se hizo en la lógica de que se iba a producir mucho gas en esa zona. Nunca se desarrolló el proyecto, no hubo producción, pero sí se construyó con un privado el ducto, y durante 5 años estuvimos pagando esas cantidades. También desde el principio de esta administración el presidente nos dio la instrucción de suspender los pagos, de cancelar ese contrato, y hoy día pues ya no está en vigor. Pero bueno, infinidad de asuntos. Escribe un libro. Bueno, ya es la hora, no nos vamos a malpasar. Sí, gracias. Ya es la hora del desayuno y vamos al colegio militar. ¿Mande?
Sí, la pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos, y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces vamos a esperar, porque era mucho. Ya Calderón tenía a Repsol, no, Iberdrola viene de Fox, ¿sí? Y antes, pero Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica. Luego Calderón, Repsol. A Repsol le dan este contrato de Burgos, que como lo establece, se puede probar, Octavio, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra. Entonces Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo. ¿Cómo se llaman esos indirectos? Donde les pagaban los viajes. Sí, residencias, todo pagado, completo. Al final se llegó a extraer menos gas que el que extraía Pemex cuando no había entregado el contrato a Repsol. ¿No es así? Bueno, sí, pero en el caso de Burgos, el contrato supuestamente era para extraer más gas y no. Sí. Llegó el momento, cancelaron el contrato, se llevaron todo. Luego, un contrato con Repsol de 26,000 millones de dólares para traer gas a Manzanillo del Perú. No licitaron. Es más, todavía no se firmaba aquí el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y ya Repsol estaba comprando el gas en el Perú, asegurando de que ya lo tenía vendido en México. ¿Dónde firmaron el contrato? ¿Dónde se hizo el arreglo? En Gobernación, un afinado, que en paz descanse, Muriño. Lo tengo que decir porque… Español. 26,000 millones de dólares. Luego, como baja el precio del gas en Texas, ya no les resultaba a los españoles, me refiero a los empresarios, no confundir al pueblo de España, que es un pueblo que merece todo nuestro respeto, porque es un pueblo trabajador, un pueblo extraordinario, pueblo bueno. No, estamos refiriendo a los de arriba, a los de la cúpula del poder económico y político, que es la misma cosa, es una mezcolanza.
de poder económico con poder político ya. Bueno, cancelan el contrato, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. Luego estoy hablando en el mismo sexenio, ¿no? Tenía acciones Pemex en Repsol, las remata, las vende en precios bajos. Al mes esas acciones aumentan de precio, gran negocio. Estamos hablando de Repsol. Bueno, hasta ahí me quedo, pero hay otras cosas. Sí, con Eumex, sí, pero luego viene OHL. Peña Nieto. Ya esto es Peña, también española. Todos los contratos para OHL. Y hacían hasta licitaciones, ¿no? Aquí les puedo hablar de 2 contratos que me consta. Uno, el segundo piso de aquí de Satélite, presentó proyecto una empresa de Slim contra OHL. Dos Manceras. Era mejor la propuesta de la empresa de Slim, pero como se califica en puntos, le ganó a OHL porque era el mejor proyecto arquitectónico, era el que armonizaba más con el paisaje urbano. Ese es uno. Y el otro, una autopista, creo que de Tlacomulco. Igual, la propuesta de Slim más barata y en los puntos se pillan a la empresa de Slim con el señalamiento de que no tenía solvencia económica. La empresa de Slim no garantizaba solvencia económica. O sea, todo eso, pues irregular completamente, y no quiero hablar de los bancos, porque es otro capítulo. Entonces, como que necesitamos un respiro, no hay que enojarse. No, para nada, es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió, ¿sí? No, eso no se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos, si de por sí me cuestionan porque soy de Tepeitán, ¿sí? Aldeano, no implica un comentario. Pues ya no puedo hacer ningún comentario, entonces ya es una plática aquí, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos. Yo lo tengo que platicar, o sea, se tiene que socializar, que se conozca todo esto, porque hay que garantizar el derecho del pueblo a la información y además, porque aunque se ha avanzado muchísimo, todavía los medios de información tienen vetados, son temas vedados
¿sí? No se dan a conocer, no hay reportajes sobre esto. No es lo de, ¿cómo se llama? La asociación de Claudio X González, todos a favor de la corrupción. Nada más, imagínense la investigación de la relación entre Claudio y Iberdrola. Es un buen tema. No hay. Y eran socios, tenía Claudio acciones en la industria eléctrica, pues fue asesor económico de Salinas, el papá. Entonces, por eso les da coraje y tratan de calumniarnos pensando que con eso van ellos a combatirnos o van a proyectar la imagen de que todos son iguales. No, si nosotros venimos luchando contra la corrupción. Esto que les estoy planteando de Iberdrola y de Repsol, lo tengo escrito en los libros, lo he denunciado desde hace años. He presentado denuncias formales por lo que yo consideraba era un saqueo a México por la mafia del poder. A mí no me pueden decir, ¿y por qué no lo dijo usted en su momento? ¿Cuántas veces luchamos? Bueno, movilizamos al pueblo para que no se llevaran a cabo estas atrocidades. No es que ahora, de repente, ¿no?, nos dio por hacer estos cuestionamientos. Siempre, además, en campaña lo dijimos y la gente votó porque eso se terminara. Ahora que me están preguntando sobre la relación con España, pues ahí están las denuncias hechas y no se trata pues de pelearnos y de ser muy claros. Imagínense los ejemplos del pueblo español, sus buenos dirigentes, las buenas relaciones, sobre todo en los momentos de persecución en España, cuando el franquismo, la gran labor del general Cárdenas, ¿sí?, cuando la República Española, cuántos españoles vinieron a México, muchos niños y mucha gente preparada que contribuyó al desarrollo de este país y que tienen todo nuestro respeto, y los españoles de allá, todos. El asunto es arriba, no nos debemos de confundir, o sea, no confundir lo que es un gobierno con lo que es una nación. Es distinto. Entonces, todo esto que estamos hablando eran acuerdos arriba, de las élites, y yo no sé, estaban acomplejados los gobernantes de México, no sé si hasta llegaron a recibir títulos
nobiliarios o Vargas Llosa, creo que sí le dieron su título, pero se fascinaban con la relación, sobre todo con la monarquía. Pues muchos negocios. En el caso del turismo y en la Ribera Maya, empresas turísticas con todas las facilidades, todas. Entonces, a Marqués, a Vargas Llosa, lo nombraron Marqués, sí. Pero de estos, no, Calderón nomás llegó a ser presidente del Consejo, ¿no? De Iberdrola. Bueno, ya, vámonos. Por ahí les recuerdo que sigue el papá de Muriño, el secretario de Gobernación español, que estaba con Calderón, el segundo más importante, la segunda secretaría más importante, la primera secretaría más importante del país, de México. Pues ahí tenía el español, y que a su padre, el Borolas, le dio el dinero para que pusiera todas las gasolineras en el sureste. Y acuérdese que hasta de tantos millones que robaban de las gasolineras de allá, y que siguen robando, son de ese español, no sé si ya se murió, estaba de edad. Hasta un equipo de fútbol compró, y pues sigue siendo dueño de todas las gasolineras, no le quitaron nada, sigue todavía teniendo la franquicia de Pemex. Pues aquí terminamos, gracias por su apoyo, cuídense mucho, sigue la pandemia, siguen el Omicron. Pues vámonos, no se les olvide darnos su like, darle a la campanita, suscríbanse. Hasta luego. Feliz cumpleaños yo. Y sí, hasta luego.